Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy te voy a mostrar la repartición de mis puntos y características de mi personaje soporte, Energy DK, de nivel 800. Hay que recordar que nosotros al momento de jugar Moonlight Awakening, prácticamente el desarrollo de nuestro EDK se basa en incrementar la mayor cantidad de puntos posibles en la parte de energía, simplemente para poder maximizar al máximo nuestro debuff o nuestro aura de incremento de vida. Prácticamente esta vendría a ser la habilidad, la casilla número 4. Esta exactamente. Mientras que tengamos más puntos en la parte de energía, nuestra tasa de incremento de vida se llegará a incrementar mucho más. Por ejemplo, actualmente tengo 7000 de vida aproximadamente, simplemente con 2296 puntos en la parte de energía. Actualmente tengo 100 puntos adicionales para poder repartir, pero en estos momentos no lo voy a llegar a utilizar porque estoy pensando en utilizar otro set posteriormente en un futuro y posiblemente vaya a necesitar ciertos puntos, ya sea en la parte de fuerza o en la parte de agilidad. Y bueno, como te había dicho antes, prácticamente en modo online de Wexen, mientras que más energía tengamos, vamos a poder maximizar simplemente este bufo, este aura, ¿ok? Hay que recordar que la temática de este aura o este vendría a ser algo muy diferente, algo muy inusual o independiente a este. Y en la parte de equipamiento simplemente tengo un set excelente básico, ¿ok? Simplemente más cero para poder equipármelo. En esta ocasión, para poder utilizar esta habilidad del escudo, necesitaríamos igualmente un escudo, cualquier escudo que vamos a poder encontrar. Hay que recordar que prácticamente para poder utilizar estos dos skills tendríamos que conseguirlos. Usualmente estos skills suelen caer en diversos mapas. En los mapas que yo llegué a apreciar que suelen caer vendría a ser en el mapa de Aida y de Kanturu. Y bueno, después de haberte comentado un poco sobre eso, ya suponiendo que tú tienes estas habilidades, me voy a equipar el escudo nuevamente y continuamos. Esta vendría a ser la repartición de mis puntos actuales, ¿ok? Yo tengo entendido que si es que tú solamente deseas utilizar estas dos habilidades, me parece que tendrías que utilizar alrededor de 1200 puntos de energía como máximo para poder activar estas dos casillas de aquí. Y ya dependerá de ti en esta ocasión si deseas hacer un personaje mixto o más conocido como un personaje híbrido, que normalmente suele repartir una gran cantidad de puntos en energía y la otra repartición de puntos adicionales vendría a ser por la parte de agilidad o fuerza. Prácticamente en esta temática yo te voy a mencionar un poco sobre el beca de energía. Un beca de energía neto, ¿va? Un beca de energía soporte en esta ocasión. Y bueno, continuemos con esta temática. Antes de pasar con el árbol 400, te quiero recordar, este DK de energía solamente se va a encargar de tirar las auras correspondientes, que vendría a ser esta y posteriormente esta. Simplemente son tres habilidades que tendría que utilizar y otorgárselas al party, ¿ok? Simplemente quería recalcar eso. Continuando con mi árbol maestro, vendría a ser el de aquí. Como te había mencionado antes, hay que recordar que existen diversos estilos de juegos y por ende distintos tipos de árboles. En esta ocasión lo vuelvo a recalcar, te voy a mostrar simplemente las casillas que tú tendrías que mejorar si es que tú quieres ser un BK neto de energía, un BK soporte, simplemente dedicado a dar las auras correspondientes al party. Y empecemos con esa temática. Tú tendrías que mejorar esta casilla de energía. Te otorga 108 puntos de energía. ¿Va? Tú elegirás si es que bajar por esta rama o si es que bajar por esta o por esta rama. Ya dependerá de ti en base a tu estilo de juego. Simplemente quería recalcarte que tendrías que llegar a esta casilla de aquí. ¿Va? Y igualmente ya dependerá de ti si es que quieres repartir de 10 puntos o 20 puntos. En esta ocasión, como te había comentado antes, mi beca es un beca soporte de energía, que simplemente se va a dedicar a otorgar auras al party. Y listo, absolutamente nada más. No recoge Zen, no recoge Bless. Y continuando con esta parte del medio, prácticamente tendrías que mejorar esta casilla, posteriormente esta, continuamos con esta y finalizamos con este skill. Este skill que es de color morado, una bola morada al parecer, nos otorgaría daño a nuestro party. Prácticamente aquí vamos a poder visualizar que nos dice que nos va a otorgar un 90 de daño adicional a todos los miembros del party. Y como te había comentado anteriormente, hay que saber para qué funciona esta casilla específicamente, igualmente esta y posteriormente esta, para que tú puedas continuar añadiéndole los puntos correspondientes. Por ejemplo, en esta ocasión ya he maximizado simplemente esta parte de aquí y esta parte de aquí, que vendrían a ser las que otorgan una mayor cantidad de daño posible a mi party.
Esta parte de aquí normalmente tengo entendido que si es que tú la maxeas, mientras que más vida tengan los miembros de tu party, más vida le quitará a los miembros de party tu personaje BK, tu BK de energía, al momento de utilizar este poder. Así que yo te recomendaría que investigues un poco más antes de maximizar estas dos casillas de aquí. Pero igualmente, como puedes observar, le puse 10 puntos, aquí 20 puntos, igualmente aquí 20 puntos, porque estas casillas vendrían a ser las principales para poder otorgarle el daño correspondiente como máximo a mi party, ¿va? Hay que recordar eso. En esta ocasión yo no suelo hacer eventos como Arcawar, eventos como Castle Ciegue, así que este árbol me sirve netamente a mí. Y como te había comentado anteriormente, ya dependerá de ti si repartirle 10 puntos acá, o 10 puntos acá, o 10 puntos acá. Eso va a depender mucho de tu estilo de juego. Siempre ten en cuenta eso. Nunca copies un árbol simplemente porque lo ves, ¿ok? Y la última parte en esta casilla de acá, la tercera casilla, la casilla final, ¿va? Tú tendrías que mejorar esta parte si es que quieres maximizar el incremento de vida a tus personajes, o mejor dicho, a los miembros que van a estar dentro de tu party, ¿ok? Por ejemplo, yo lo tengo con 20 puntos. Y posteriormente también tienes el incremento de maná, ¿va? El incremento de AG. Igualmente, tú puedes ponerle 10 puntos o 20 puntos. Ya dependerá de ti. O en ciertas ocasiones también no puedes llegar a mejorar esas partes. A lo mejor tú simplemente buscas vidas y ya estaría de más mejorar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Hay que recordar eso, ¿ok? En esta ocasión, este debuff o este aura, como tú lo llegues a conocer, te llega a incrementar la vida, el maná y el AG, simplemente por el motivo de que yo llegué a mejorar las tres casillas, el incremento de vida, el incremento de maná y el incremento de AG. Prácticamente ahí terminaría todo tu recorrido respecto a las casillas, en especiales o en específicas, para hacer un buen BK de soporte, un BK de energía neto, ¿ok? Bueno, hay que recapitular. Esta casilla vendría a ser la principal, posteriormente esta, continuamos con esta y como último esta, y por la parte final vendría a ser esta, ¿ok? Posteriormente ya dependerá en base a tu estilo de juego qué casilla sería ideal mejorar. En esta ocasión a mí aún me quedan 18 puntos para poder repartir. Cuando yo crea conveniente utilizarlos, seguramente los añadiré por esta parte de aquí o por esta parte de aquí. Ya dependerá de mí en base a mi estilo de juego posteriormente, ¿ok? Y bueno, ya te mostré la repartición de puntos, la repartición de mi árbol, cuáles son las casillas que tú deberías mejorar, ¿va? Si es que tú eres un personaje soporte que simplemente va a dar auras. A continuación te voy a mostrar con mi personaje Ainsley cuál vendría a ser el incremento de daño o incremento de defensa, si es que se llega a visualizar o si es que llega a tener en esta ocasión al momento de repartir mis auras correspondientes al party, ¿ok? Listo, voy a poner pausa y continuamos. Bueno, continuando con esta temática, actualmente me encuentro con mi personaje Ainsley. Vamos a poder visualizar primeramente los daños que realiza sin ningún tipo de aura correspondiente del BK, ¿va? Del BK de energía. Actualmente tengo un save básico, así que vamos a poder observar de una manera un poco más ideal los daños excelentes que va a realizar mi personaje, ¿ok? Y bueno, comencemos con esta temática. Primeramente quiero ver cuánto de daño me realiza. Empecemos, atácame por favor. Atácame, perfecto. 1123, 1107, 1100 aproximadamente. Quiero ver si es que me llega a realizar daños de 1200, 1108, 1121. Bueno, al parecer no me realiza daños de 1200 y un daño elemental de 750, 797. Bueno, perfecto. 800 aproximadamente de daño elemental y 1100 de daño físico. Ok, ya quedó todo claro. Voy a activar mi aura y continuamos. Ok, 64.000. Me parece que fue doble damage. Veamos nuevamente. 32.508. Veamos el nuevo daño excelente. 32.508. Y me parece que va a ser el único daño que vamos a poder observar en la temática del daño excelente. ¿Ok? Hay que volver a esperar que reaparezca el pequeño monstruo y confirmemos si es que vendría a ser el daño igualmente. 32.508. Ahí prácticamente se llegó a confirmar. Un daño más. Sí, perfecto. 32.508. Voy a traer a mi EBK y continuamos con esta temática, ¿ok? Bueno, ahora continuamos con la temática de daño que he comenzado a adquirir gracias a este EBK. Veamos si es que se llegaron a notar cambios relativamente grandes o si es que no se llegarán a notar ningún tipo de cambio.
Anteriormente realizaba un daño excelente de 32.508 aproximadamente, prácticamente 32.000 de daño. Veamos esta nueva temática ahora. No aparece el daño excelente, 38.000. Prácticamente de 32.000 hemos llegado a adquirir 6.000 aproximadamente de daño adicional, si es que no me equivoco. Bueno, veamos 76.000, ese vendría a ser el doble damage, el doble daño. No nos interesa en esta ocasión. Veamos el daño normal, el daño excelente. 38.000. Veamos nuevamente. 38.675. Anteriormente hacía un daño de 32k aproximadamente. Ahora realiza un daño de 38k. Hay que tener eso en cuenta. Son 6.000 de daño adicional. Simplemente por tener agregado un BK, un EBK en mi party. Y bueno, ya para poder finalizar con todo esto. A continuación te estaré mostrando la rotación de mi personaje Aimlessly en el Hogspot de Dig Dungeon 5, estando solo y posteriormente al agregarle un EBK en el party. Quiero que visualices el antes y el después en base a su rotación actual. Y listo, eso vendría a ser prácticamente todo. Espero que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Cuídate.